Hola, buen día, gracias por conectarse una vez más con Cubanet Noticias este viernes 25 de agosto. Y hoy vamos a estar en exclusiva con un invitado especial, donde vamos a estar comentando sobre varios temas de interés para Cuba, para los cubanos, sobre todo en el contexto que está teniendo la dictadura cubana, no solo en su relación o alianza con Rusia, China, sino también el papel que pudieran tener los Estados Unidos y la Unión Europea en el camino a la democratización de Cuba. Nuestro invitado es Julio Schilling, politólogo, escritor. Sobre esto vamos a estar comentando acá, así que quédese con nosotros que enseguida comenzamos. Bienvenido, Julio Schilling, acá a Cubanet. Un placer inmenso tenerlo. Para las personas que nos están escuchando, démosle la bienvenida. Julio, que es, les decía, politólogo, escritor, director de los foros políticos y las publicaciones digitales Patria de Martí y de Cuban American Voice, conferencista, tiene varios libros publicados, así que le damos la bienvenida y gracias por estar acá. Gracias a ti, Camila, por la invitación y a Cubanet. Y voy a reiterar lo que te dije fuera del aire, y es felicitarte a ti por el gran trabajo que tú haces. O sea, ejerces un periodismo crítico, profundo, que realmente define y incorpora lo que es la noción de periodismo y el hecho de que lo haces en circunstancias complicadísimas, por darle una descripción leve, es más aún valorado tu trabajo. Así que te lo expreso y para mí realmente es un placer compartir este espacio contigo. Igual para nosotros, Julio. Comienzo comentándole un poco para ya entrar en las temáticas. Vimos que recientemente finalizó la cumbre del BRICS en Sudáfrica, donde Cuba asistió. En esta cumbre vimos, por supuesto, Díaz-Canel, que como parte de todas sus giras internacionales, de hecho, en los últimos meses de noviembre pasado año han sido unos 22 países aproximadamente los que él ha estado visitando, es decir, que han sido varias giras internacionales. Vimos que se reunió con el presidente de China, Xi Jinping, y justo hoy vimos la noticia de que Xi Jinping se comprometió con el régimen de Cuba a apoyar lo que él dijo así, apoyar la defensa de su soberanía nacional, oponiéndose a la injerencia extranjera y al embargo económico estadounidense, así como ampliar la coordinación estratégica con la isla. China, que vimos hace unas semanas que se informó, se conoció la noticia de la probable base china de espionaje que estaría funcionando en Cuba para espionar a los Estados Unidos. Y además, en las últimas jornadas, un exespía soviético comentó o aseguró que Cuba planea enviar fuerzas especiales a Bielorrusia, donde pueden ser utilizados contra Ucrania. Le comento estas dos informaciones para introducir la pregunta, es decir, ¿cómo usted ve o qué peligros representan estas alianzas de Cuba con Rusia y China en este contexto internacional y qué papel estaría jugando Cuba en este conflicto que está teniendo lugar en Ucrania? Mira, primero, Cuba comunista es una amenaza directamente a la seguridad nacional de los Estados Unidos, pero en un factor más grande es una amenaza a la paz mundial y el sistema de libertad del sistema democrático a través del planeta. Siempre el comunismo cubano ha utilizado por medio de relaciones con regímenes que ven en la misma forma despótica de conducir el poder político, siempre han establecido alianzas muy fuertes. O sea, no hubieran logrado la supervivencia si no hubiera sido por eso, primero por el factor económico, pero también por el tema del apoyo logístico
Podemos nombrar la Unión Soviética, que es un caso obvio, pero China comunista también ha ofrecido desde hace mucho tiempo mucha ayuda. Irán, mira, me mencionaste, por ejemplo, en la reunión de BRICS. Cuba comunista tiene una relación magnífica con todos los miembros de BRICS, pero muy en particular con Rusia, China y Brasil en este momento. O sea, Brasil es un componente muy importante tras la caída del comunismo soviético, que después podemos abordar en eso. Pero hay que entender y aceptar la noción, Camila, de que ningún país ni puede permanecer libre por sí solo, ni puede mantenerse una dictadura por sí sola. O sea, el concepto de que pueden de manera aislada permanecer en el poder tanto un país libre como una dictadura es una falsedad. La única razón por la cual Ucrania, por ejemplo, no es un satélite hoy de Rusia es porque el mundo libre salió en su defensa. Yo creo que eso hay que aplaudirlo. Y la única razón por la cual la dictadura castrista está en el poder es con la ayuda que ha recibido de regímenes que comparten una afinidad en cuanto a el modo despótico de mantenerse de nuevo en el poder. El caso específico, por ejemplo, de Rusia y de China, el caso ruso tienen una relación muy estrecha, o sea, y no me refiero solo a la era soviética, sino la caída del comunismo soviético representó para el castrismo una urgencia para transmutarse a ser el nuevo líder en el hemisferio occidental de promover el socialismo a través del continente. Esto en el Foro de Sao Paulo se determinó, o sea, que obligó un cambio de metodología. Y la importancia de Brasil en esto es que Brasil siempre ha querido jugar como un país medio neutro. Fíjate que las Naciones Unidas tiende a ser el primer país que habla, y no es por el tema del abecedario, porque hay otros países que vendrían antes, sino porque siempre se ha presentado como una voz neutral. Sin embargo, Lula da Silva es muy distante de ser una voz neutral. Fue entrenado en Cuba por la seguridad castrista, o sea, y compone la idea del Foro de Sao Paulo, pues viene de Fidel Castro y es la respuesta a la congregación y la decisión de establecer un campo de mando para, primero, cambiar de metodología en cuanto a llegar al poder político. Ya no había espacio para las guerrillas, ni la lucha que se llevó a cabo armada era incosteable, ya no estaba la Unión Soviética. Entonces, yo creo que la evidencia demuestra que ha sido más efectivo, Camila, lamentablemente, porque apuntamos a Venezuela, que fue su primer producto después del Foro de Sao Paulo en dar el fruto. Vemos Nicaragua, vemos Bolivia, y la única razón por la cual Ecuador, por ejemplo, pudo evitar eso fue porque las Fuerzas Armadas no fueron penetradas, que es uno de los objetivos estratégicos de toda la dirección de Cuba comunista para llegar al poder por medio de elecciones, y una vez que llegan, pues desnaturalizar las instituciones, reformar la Constitución y permanecer en el poder con una oposición marginal que solo sirve simbólicamente. Entonces, la caída del comunismo soviético abrió un espacio muy corto a la democracia rusa. O sea, primero, y en esto el Occidente tiene mucha culpa porque la caída del comunismo soviético, y fíjate que no digo la caída del comunismo, porque no podemos decir que el comunismo cayó. Hubo una mutación, pero no cayó. Entonces, el Occidente, el mundo libre y los Estados Unidos muy particularmente, pues apostaron que la economía era lo que más determinaba las cosas. Y eso es incierto. O sea, por encima de la economía está la ética, está el sistema político, está el factor ideológico. Entonces, se abandonó totalmente ese terreno y precisamente en Rusia se llevó a cabo
Yeltsin trató, es más, Yeltsin pues quiso destapar, incluso llevar a cabo procedimientos de justicia contra personas que tenían un pasado criminal, y lamentablemente fue el mismo Occidente que le dijo que no lo hiciera. Entonces, eso fue muy lamentable porque lo que vimos ocurrir en Rusia, y por eso es muy importante, y tal vez aquí voy a ligar ciertas cosas que después vamos a tocar otra vez, o podemos tocar otra vez, y eso es que Rusia, tras la caída del comunismo soviético, llevó a cabo la privatización más grande en la historia del mundo. Entonces el Occidente vio eso y dijo, oh, mira qué bien, esto están privatizando. Pero lo que no se dieron cuenta es que la privatización era una pseudo privatización, no una privatización a los estándares de países libres y el sistema de libre mercado capitalistas, porque en efecto muchos de los gerentes de las mismas empresas, muchas de las personas ligadas directamente al régimen soviético, pues usaron el sistema que surgió donde el Estado ruso, ya postsoviético, facilitó accesos de crédito para esas mismas empresas adquirirlas. Entonces lo adquirían prácticamente sin dinero porque eran por medio de acciones. Y entonces hubo una gran piñata que lo que estableció fue un sistema, una oligarquía, donde los mismos que estaban antes en el poder, pues eran ahora los nuevos ricos. Y las elecciones, o sea, resultó un cierto caos que mucho tuvo que ver con eso, el actual dictador en Rusia, de promover crimen, alimentar el caos para que poder llegar al poder, y a raíz de su regreso al poder, la verdad, ya en el año 2000, retoma la relación con Cuba comunista, y la retoma ya basado no en el método que usaban anteriormente de masivo subsidio, sino una relación donde Rusia ha prestado y sigue prestando sus instituciones para que el régimen castrista lave dinero del narcotráfico, para que esquive las sanciones, y me refiero específicamente a los bancos. Y fíjate, Camila, que a raíz de la agresión rusa contra Ucrania, en Cuba surgen y se amplían los apagones y la situación económica se pone más apremiante. Eso no es casualidad, es porque los bancos rusos, al tener más escrutinio por la invasión a Ucrania, escrutinio por el occidente, pues se les complicó al castrismo un aliado, o sea, un mecanismo que tenían, una salida que tenían, repito, para el lavado de dinero y para esquivar sanciones internacionales, y sobre todo los Estados Unidos. Entonces, operan de una manera como una multinacional. Rusia, China hace exactamente lo mismo. La posición geográfica de Cuba le ha facilitado mucho a la subversión internacional en cuanto a el espionaje, la inteligencia y la contrainteligencia. El famoso síndrome de La Habana, que se conoce, no es ningún secreto para nadie, y está bien fundada las teorías de que esos son mecanismos de espionaje muy sofisticados, pero utilizan alta dosis de radiación de microondas que aparentemente no ha sido perfeccionado, y por eso es que deja esos lastres de dejar a las personas que están enfocando demasiado, o sordos o aturdidos permanentemente, lisiados permanentemente. Y Rusia tiene mucho que ver con eso, porque Rusia ha desarrollado una cantidad de dinero enorme. Son, con todo lo malo que son en las Fuerzas Armadas, como han demostrado en su agresión en Ucrania, que tienen equipos militares inferior a lo que tiene el occidente. Sin embargo, en cuanto a los ciberataques, en cuanto a la utilización de mecanismos cibernéticos, están mejor posicionados, y en eso esa relación con Cuba comunista ha funcionado. Mira, para darte una idea, cuando Obama estuvo en La Habana, bueno,
ahí por el puerto, por la bahía de La Habana, estaban buques rusos escuchando lo que estaban hablando o intentar de escuchar, porque Cuba comunista por sí solo no tiene las facultades ni la logística para poder hacerlo. Ellos prestan su territorio, incluso están muy entrenados a eso, pero tienen que contar con la tecnología que le ofrece Rusia y que le ofrece China. Los chinos llegaron desde la década de los 90. Ahora estamos escuchando, no, que los chinos están, que van a pagar precios extraordinarios al régimen castrista. No, no lo necesitan, ya están ahí, llevan tiempo ahí, desde la década de los 90, están ahí. O sea, y personas que son de Bejucal, no sé, pueden tal vez relatar norcoreanos que han visto, porque Corea del Norte, que es totalmente dependiente de China comunista, fue uno de los pioneros en arrendar su mano de obra, en efecto creando el neoesclavismo. O sea, Cuba comunista ha copiado ese modelo de Corea del Norte de arrendar esa mano esclava en el sector médico, en el sector del deporte, a diferentes organizaciones y países a través del mundo. Bueno, los norcoreanos llevan haciendo eso con China toda una vida. Entonces, China los utiliza para precisamente ese trabajo. O sea, que es una relación estrecha. Era de esperar que el dictador cubano, Díaz-Canel, pues estuviera en esa reunión, porque no han, la jugada que ellos han querido que saliera no salió. Y esa jugada es que el acercamiento con los Estados Unidos iba a venir con la retirada del embargo y lo que más buscan, el acceso al crédito norteamericano. En otras palabras, que el contribuyente estadounidense respalde préstamos para que Cuba comunista adquiera mercancía de la cual nunca van a pagar esas deudas, por supuesto, porque eso es parte del historial de no pagar nada. Y yo creo que es natural, es lógico que lo hagan. Es lógico que lo hagan porque Rusia le perdonó 90% de la deuda, el Club de París también le ha perdonado sus deudas. O sea, todos los bancos internacionales que el castrismo ha saqueado no le perdonan gran parte de la deuda, le dan términos muy accesibles. Entonces, como el papel de mendigo explotado por una potencia extranjera, que ojalá fuera ese el caso, o sea, ojalá que hubiera una potencia extranjera que realmente tuviera un papel proactivo en promover la libertad de Cuba, pero esa es la racionalización que utilizan. Y el castrocomunismo necesita, hasta que ellos no logren el acercamiento con los Estados Unidos en sus términos. Y eso no va a ser fácil por, entre muchas razones, por el factor de la nación cubana que vive en libertad, no solo en los Estados Unidos, sino en otras partes del mundo también, que no solo quiere un leve mejoramiento económico, y digo leve porque desproporcionalmente los que más se han beneficiado de la economía cubana han sido la élite dictatorial. Nada más, Julio, que hay que ver las barrigas de los altos dirigentes cubanos. Y uno dice, ¿cómo es posible? En un pueblo de tantos flacos, ¿cómo es posible que esta gente, las guayaberas les va a explotar? O sea, ¿cómo es eso? Disculpe que lo interrumpa, porque es que ha hecho referencia a varias cuestiones en las que yo quisiera profundizar un poco. Yo se me salí, yo sabía que me iba a salir de... No se ha salido. Pero lo que volvemos. Has resumido un poco todo lo que quería preguntarle, pero hay cuestiones en las que yo sí quisiera hacer hincapié. Hablaba de la amenaza que representa y ha representado la dictadura cubana a lo largo de más de 6 décadas. ¿Cómo se entiende entonces que en este contexto, incluso cuando Rusia ahora mismo es el mayor enemigo de Occidente, que Cuba es uno de los principales aliados de Rusia en este tema del conflicto en Ucrania, independientemente de, por ejemplo, ya refiriéndonos a la Unión Europea, el Parlamento Europeo ha tenido varias resoluciones de condena a Cuba, sin embargo, ha sido simbólico y al final, bueno, vimos que Borrell, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, estuvo hace unos meses en La Habana yo he constatado que es la política que están siguiendo todos los países
al menos la gran mayoría de los países de la Unión Europea, de apoyar este supuesto potenciamiento del sector privado, de ciertas reformas en Cuba, por parte del castrismo, por supuesto, y a su vez es la misma política que está siguiendo ahora mismo Biden, independientemente también de que se mantengan las sanciones, el embargo, incluso se mantenga Cuba entre los países patrocinadores del terrorismo, pero al final están potenciando esas supuestas reformas, por ejemplo, las MIPYMES, el diálogo con el poder, y en segunda instancia, primero, ¿cómo se entiende esto? Es decir, que estén potenciando esas cuestiones cuando Cuba, en definitiva, representa una amenaza internacional. Y en segunda instancia, usted tiene que ver también, usted hacía referencia a la transición de la Unión Soviética. ¿Usted ve alguna semejanza con lo que está viendo actualmente en Cuba, un cambio, una transición al estilo soviético? Mira, hay mucho ahí y realmente me encantan las preguntas que estás haciendo, Camila, porque realmente es una invitación para desglosar de manera integradora todo lo que está ocurriendo, que de nuevo eso dice mucho de tu estilo de periodismo y reitero mi felicitación por eso. Mira, todos los procesos políticos son dinámicos, o sea, nunca son fenómenos estáticos, o sea, que se quedan en un lugar, o sea, que siempre hay un proceso constante. Una de las razones, lamentablemente, por la cual la dictadura castrista ha permanecido en el poder es por el gran éxito en promover la desinformación y el trabajo de la inteligencia en penetrar instituciones del occidente, de los Estados Unidos, instituciones clave. Fíjate si esto es así el caso, y esto lo tuvieron claro desde que llegaron al poder, inmediatamente desmantelaron, destruyeron los récords de todas las personas dentro de Cuba que tenían contacto con la Unión Soviética, que eso era parte de archivos de investigación que se fue recopilando a través de diferentes gobiernos en Cuba republicana, con el objetivo de desdibujar esa realidad. Y hubo una inversión en la inteligencia, en facilitar, en crear una cierta imagen que ellos iban a necesitar para perdurar en el poder. Yo creo que eso tal vez ha sido su mayor logro y es el enfoque en cuanto a eso, porque inmediatamente lo empezaron a desarrollar. Entonces eso le ha valido mucho. Yo creo que la razón por la cual eso ocurrió es porque entendieron que incluso desde que estaban luchando para derrocar al régimen autoritario de Fulgencio Batista, contaron con la desinformación soviética en cuanto a, por ejemplo, periodistas estadounidenses como Herbert Matthews, que tenía relación con la KGB y estaba desinformando, o sea, estaba dando números falsos. Personas, por ejemplo, dentro del Departamento de Estado de los Estados Unidos, sabían de los contactos de Raúl Castro con la inteligencia, con la KGB, y de Fidel Castro con la inteligencia militar desde la década de los 40. Y sin embargo, falsificaban los informes. O sea, que ellos entendieron la gran importancia de preservar esa gran mentira para llegar al poder por medio de la inteligencia y el uso de la desinformación. Entonces, se han hecho toda una industria de ese trabajo, y eso hay que siempre entender que explica el gran, el gran éxito de lo que buscan. Entonces, parte de esa desinformación es presentar imágenes falsas, porque si un régimen dictatorial se ha creado sobre mentiras, es el castrocomunismo. Porque, mira, Mao Zedong al menos dijo que era comunista, o sea, desde que estaba peleando. Ho Chi Minh dijo que era comunista, Lenin dijo que era comunista. Sin embargo, el caso cubano fue una mentira falsa, o sea, hasta que estando en el poder todavía estaba diciendo que no eran comunistas. Y esto es muy importante, entender la psicología de la capacidad para mentir
a toda costa y no importa si después quedan como mentirosos, es como si no hubiera pasado nada. ¿Te das cuenta? O sea, y entonces, pues, el presentar la imagen con los fines de promover una agenda que ellos necesitan, y eso es una apertura al mundo, una apertura hacia los Estados Unidos, de que le dé los créditos y los accesos que ellos necesitan para mantenerse en el poder, porque es un sistema muy costoso, la represión cuesta mucho. La represión cuesta mucho y es un sistema muy ineficiente. Entonces necesitan, y de nuevo, han hecho toda una vida de mendigos de la Unión Soviética, del petróleo venezolano, de las inversiones de empresas piratas, guerrilleras, que van a invertir en Cuba a saquear al pueblo cubano. Pues todo esto ha sido el modo de mantenerse en el poder. La penetración y el trabajo que hace la inteligencia. Por ejemplo, cuando vemos cómo altas figuras de la Unión Europea, que por un lado hablan de la defensa de la democracia en Ucrania, me parece magnífico, la defensa de la civilización occidental, me parece magnífico, y entonces, sin embargo, van a Cuba y están besándole las botas a un régimen dictatorial de más de 6 décadas. Tú dices, pero como esta inconsistencia moral. Bueno, hay muchas razones para eso y uno no puede descartar trabajo, por ejemplo, de la inteligencia en cuanto al chantaje, en cuanto a tener determinados presiones ejercidas sobre estas personas, al punto de, por ejemplo, en algunos casos, de haberle enviado factores románticos para atraerlo hacia la causa castrista, videos, en fin, una serie de gama inescrupulosa, que es lo que han utilizado y es una de las herramientas muy útil. Entonces, lo importante en esto, Camila, porque uno, ojalá y quiera Dios, y yo espero que sí, en una Cuba libre podamos a fondo tener acceso a todo esto, a toda esta información, y por eso es que es sumamente fundamental de que en Cuba existan determinados procesos de justicia transicional para llegar al trasfondo de lo que representó esta dictadura, para que no se repita. Porque cuando vemos a Borrell, cuando vemos a determinadas figuras en países democráticos defender derechos humanos y hablar de la defensa de la soberanía de un país, de luchar contra el narcotráfico, y sin embargo, un régimen dictatorial y narcotraficante como el castrista, vemos que no pasa nada, a pesar de que tiene la información que contradice esa realidad. Entonces tenemos que ver que primero es importante que todo esto se haga público, pero antes de llegar a eso, yo creo que hay que entender y señalar y no permitir que mero simbolismo, o sea, declaraciones de la Unión Europea, declaraciones del presidente de los Estados Unidos o del Congreso, todo eso es muy bueno, muy bonito. Pero aquí hace falta una política proactiva para liberar a Cuba. Y esa política tiene que tener lo que había cuando se combatió al nazismo, cuando los propios Estados Unidos lucharon por su independencia. Hay que entender de que no se puede descartar nada. El 11 de julio le presentó al mundo libre, pero muy particular a los Estados Unidos, una gran oportunidad de ayudar a el pueblo cubano a alcanzar su liberación. Cuando vemos que más de 2 docenas de altos oficiales del castrismo, de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior mueren, o sea, no sé, desaparecen, son covidizados. Quiere decir, y yo creo que podemos entender que probablemente la contrainteligencia arduamente estaba trabajando y recibió ciertos señales, por lo menos se sintieron suficientemente amenazados como pasar a retiro prematuro a muchas de estas personas. Quiere decir que esta es la oportunidad para establecer contactos para los Estados Unidos, haber
promover un cambio de régimen. Hay que hablar claro, porque mira, Camila, la historia uno debe de aprender de la historia. Y cuando miramos la historia y en los propios Estados Unidos, por eso cuando yo escucho personas decir, no, los cubanos hay que dejarlos que esto se resuelva entre cubanos. Pero es una falta de respeto, es una ignorancia absoluta decir eso. Porque ningún proceso, absolutamente ningún proceso histórico, ni uno de liberación o de independencia, se ha logrado de un país solo. Eso es mentira. Los propios Estados Unidos, y esto lo repito porque es importante que se entienda, las armas del gobierno rebelde, o sea, que estaba luchando contra Gran Bretaña por su independencia de los Estados Unidos, 90% de las armas la pagó Francia. Francia mandó soldados, mandó buques de guerra, participó en la guerra y fue crucial en algunas batallas. España también colaboró con fuerzas armadas, con asistencia militar, de modo de que y podemos mirar la historia para no sentirnos... En Cuba también, el tema de cuando Estados Unidos entró en la guerra hispano-cubana, después también que en la lucha contra Batista, que hizo un embargo de armas a Batista, lo cual incidió también ese último punto. O sea, ese embargo de armas fue producto en gran medida del trabajo de inteligencia soviética de desinformar de que Fidel Castro y Raúl Castro, que eran los que encabezaban el mayor grupo de influencia en esa guerra contra Batista, que no eran comunistas. Entonces eso pues le dio a la administración de Eisenhower la tranquilidad para que vamos a suspender el embargo de armas. O sea, yo creo que ese punto es claro que sin los factores internacionales no hubieran llegado al poder. Entonces, lamentablemente, estamos viviendo momentos muy oscuros en cuanto a el liderazgo político, primero en los Estados Unidos en este momento, que está alimentando esa falsedad de que en Cuba hay una sociedad civil que está quiere un supuesto poder económico que pudiera disputar un poder político. Mira, primero, y aquí, o sea, uno a veces cae un poco pedante con este tema. En Cuba no hay sociedad civil. O sea, la sociedad civil tiene una definición en las ciencias sociales. Si en Cuba hubiera una sociedad civil, habrían sindicatos libres, habían colegios privados, o sea, habían instituciones que existen sin ninguna dirección del Estado, o sea, que pueden operar de manera autónoma en el sentido completo, y eso no es el caso. O sea, hay una oposición, hay una población civil, hay una población contestataria, hay una población que no está satisfecha. O sea, le podemos poner otros nombres. Hay personas que trabajan en el sector no estatal, que trabajan por cuenta propia, pero no podemos decir primero que son parte de la sociedad civil. Eso es la mentira que la dictadura castrista y sus apologistas en el exterior, incluyendo el expresidente Obama, el presidente Biden, que promueven esa falsedad, los MIPIs, como si eso tiene algún sentido. ¿De qué están hablando? O sea, y lo más increíble es que la evidencia, que es muy clara, nos demuestra que desde que establecen las relaciones con los Estados Unidos, lo que más crece es las estaciones ligadas al Estado dictatorial cubano. Entonces uno dice, pero o sea, ¿de qué esto que usted está hablando, Julio, tiene que ver con lo que, bueno, ya ha comentado de alguna manera, pero yo quisiera hacer hincapié justamente, porque hablaba de la transición rusa, le preguntaba sobre alguna similitud, lo que pudiera estar sucediendo ahora, y le pregunto explícitamente por esto, porque algunos estamos alertando, estamos previendo quizás que lo que está sucediendo actualmente en Cuba tiene alguna similitud en el sentido de que, bueno, vemos a la ESA, que controla alrededor del 80% de la economía cubana, que muchas de las nuevas MIPYMES están también siendo controladas por antiguos agentes de la seguridad del Estado, por los militares, los hoteles, todos pertenecen
a los militares, y es justamente lo que de alguna manera está potenciando la Unión Europea, los países de la Unión Europea, incluso los Estados Unidos. Y lo que no quisiéramos, los cubanos que ansiamos la libertad, es que Cuba se convierta en esa nueva Rusia, en la que los antiguos militantes del Partido Comunista, los oligarcas, los agentes de la KGB, se convirtieron en los nuevos ricos en el país, en los nuevos oligarcas. Y eso es lo que vemos que de alguna manera a lo que está transitando, digamos, el régimen cubano, lo que llamamos el cambio fraude. ¿Cómo lo ve usted? Y hablaba de política proactiva. Vamos a hablar de cuál pudiera ser esa política proactiva. Mira, anteriormente mencioné que los procesos políticos son siempre dinámicos, y las dictaduras también tienen transiciones. No quiere decir que va a ser una transición hacia la democracia, ojalá, pero típicamente, o sea, buscan dentro del despotismo que quieren preservar, transitar hacia algo. Raúl Castro siempre le ha gustado mucho el modelo vietnamita, por ejemplo, que es un caso muy parecido al modelo chino. Quiere decir que es un modelo más seguro en el sentido de que se siguen pronunciando ya directamente como sigue siendo un partido comunista. El marxismo-leninismo es instrucción obligada en casi todas las carreras de importancia en las universidades chinas. El mayor porcentaje de personas que pertenecen al Partido Comunista Chino son empresarios, no son ni campesinos ni intelectuales, son empresarios, porque esa es la clave. Entonces, Raúl Castro siempre le interesó ese modelo, pero el problema para Cuba comunista llegar a ese punto es que no cuenta con lo que contó China. O sea, China contó para dar ese brinco de donde estaban en la década de los 1970 para poder transitar hacia el modelo chino, contaron con el apoyo de los chinos en Hong Kong, en Taiwán y en Macao, o sea, que era una antigua colonia portuguesa. Contaron con la diáspora china, tristemente. Y vimos eso cuando el acercamiento con los Estados Unidos, la reapertura con Obama, hubo un enorme coqueteo de parte del régimen con figuras cubanas desterradas que tenían grandes propiedades en Cuba, negocios en Cuba, para traerlos y pedirle vuelvan, le vamos a devolver esto, le vamos a dar esto. O sea, hubo un intenso cabildeo por parte del castrismo hacia eso. Pero por supuesto, cuando se tocaba el tema de la democracia, la libertad, ahí pues no, eso era un incondicional para el castrismo. Entonces, pues el modelo chino para Cuba se complica en base a eso, que la nación cubana que vive fuera, como dije anteriormente, insiste en que sus hermanos en la isla tengan lo mismo que tenemos nosotros, que sean libres, que se puedan expresar libremente, que puedan gozar de derechos naturales, que se viva en democracia. Nada menos, nada menos. Que tengan más productos para comprar. Y, no. O sea, o es todo o nada. Entonces, eso lleva a la dictadura castrista a abrazar con más facilidad el modelo que han ido desarrollando, que realmente lo vienen desarrollando desde mira, si recuerdas la etapa del perfeccionamiento empresarial, que fue involucrar las Fuerzas Armadas en la economía cubana, los chinos hicieron exactamente lo mismo, Camila. O sea, las primeras 37,000 empresas en China, a raíz de el cambio a una economía híbrida, eran casi todas las Fuerzas Armadas. Y en parte la idea detrás de eso es evitar un golpe de Estado. O sea, cooptar a las Fuerzas Armadas sistémicamente para que ellos se beneficien económicamente del poder político dictatorial y pues no conspiren contra él. Entonces, en China, así fue como empezó. Entonces, de ahí la idea de Fidel Castro, la verdad, en la década de los 80 ya iniciar las Fuerzas Armadas con el fin de protegerse contra una revolución de palacio, ¿verdad?
Entonces, por eso es que vemos el papel de las Fuerzas Armadas. Pero ya en un nivel más moderno, pues ven lo que estaba ocurriendo en Rusia, porque ellos estuvieron al tanto del putinismo, que en efecto es un modelo postsoviético. Ellos estaban al tanto de lo que estaba ocurriendo en Rusia, estaban al tanto y podían ver claro de que los mismos jugadores que estaban antes en el lado soviético ahora eran oligarcas ricos porque tuvieron la facilidad del sistema para empoderarse. ¿Por qué? Porque, mira, no hubo proceso de justicia transicional. No se estableció un Estado de Derecho, porque cuando hay impunidad, no puede haber un Estado de Derecho. O sea, ¿cómo es posible si alguien comete crímenes de lesa humanidad del día a la noche se va a convertir entonces en un empresario para poder pasar de ser un matador a ser un matador que está administrando una empresa? Entonces, ellos vieron eso y lo vieron con más facilidad. De hecho, le confiaron a las Fuerzas Armadas el papel de la economía, como tú bien señalaste, prácticamente toda la economía, y en el sector turístico esa cifra llega a superar un poco más del 90% de la economía cubana. Entonces, la idea de eso es tratar de evitar el temor, el mayor temor que tiene un régimen dictatorial, y eso es un golpe de Estado. Hay que estar claro, porque es la forma más eficaz de descabezar. Y a propósito, uso estos términos porque ahora hay que tenerle miedo a usar conceptos cuando se trata con regímenes bestiales que han cometido y siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad y que están acostumbrados a ir a salones y hablar y que sean tratados civilmente cuando realmente deberían de recibir un desprecio total por su conducta. Voy a poner la computadora con tu permiso, ¿cómo se llama? Sí, a cargar. A cargar, con permiso. Sí, bueno, en lo que la va cargando. Bueno, estábamos, para las personas que nos están siguiendo, ya estamos casi cerrando esta transmisión, pero estamos comentando varios temas que me parecen sumamente interesantes con Julio Chili, politólogo, escritor, conferencista. Julio, mencionabas varios aspectos importantes. Yo, para ir cerrando, ya ha pasado más de 2 años del 11 de julio. Estamos en este contexto de más de 1.000 presos políticos. Me pareciera que la crisis económica no pudiera empeorar y, sin embargo, sigue cada vez más empeorando la situación dentro de la isla. Un éxodo masivo, sin precedentes en la historia de Cuba, al menos en los últimos las últimas 6 décadas o más de 6 décadas, más de 300.000 cubanos solamente el año pasado y otros miles, ya debe estar alrededor del 500.000 en los últimos 2 años. Estoy especulando, pero realmente las cifras son escalofriantes de los cubanos que están huyendo de Cuba. Y en este contexto uno se pregunta, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la solución? ¿Hasta cuándo vamos a seguir sufriendo los cubanos esta situación? Hace unos días yo veía una entrevista que le hizo también este canal de cubanos en Washington a César Vidal, y César Vidal decía algo que me llamó la atención y que tiene que ver también un poco con lo que hemos estado hablando acá. Decía que Cuba, algo así como que Cuba no va a ser realmente libre hasta que no exista una verdadera voluntad política del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mira, quisiera cerrar, o sea, la noción del modelo potencial postsoviético, el putinismo, para darle un nombre, en el caso cubano, para que nadie se quede engañado, o sea, para que estemos alertados, porque la importancia de conocer al enemigo, y hay que estar claro, el castrismo es enemigo del pueblo de Cuba. Eso no puede haber en una Cuba libre, pues podemos discutir si queremos que el Estado tenga un papel más grande, menos grande,
podemos hablar de una socialdemocracia, de una democracia cristiana, del modelo liberal, conservador, pero eso es un polo completamente diferente a lo que es una dictadura como la castrista. Entonces son enemigos de la libertad de Cuba y todo lo que vemos en formación es un curso hacia el modelo postsoviético, el putinismo, ¿no es verdad? Y en cierto sentido podemos decir, dada la relación larga entre la Unión Soviética y Cuba comunista, es como una salida natural que eso fuera así. Y ese modelo tiene y cuenta con una oposición figurativa. En otras palabras, el sistema y la transición requiere que se establezca partidos de oposición y no voy a poner en cuestión el patriotismo. Lo que llaman acá la oposición leal. Exacto, la oposición leal es exactamente, es lo que es. Y fíjate, para no caer en, digamos, a tal vez personas que tienen la mejor intención en su corazón y que piensan que, bueno, es mejor tener, aunque sea un espacio ahí para en el Parlamento, para ver si gritando vas a convencer a alguien. Que esto lo vemos, por ejemplo, en el caso venezolano, en el caso nicaragüense, y la realidad es que las oposiciones en estos dos regímenes que te he mencionado, que son colonias de Cuba comunista, no tienen ningún, es perder el tiempo. Y en cierto sentido es seguirle el juego al régimen porque dan la imagen falsa de que son, de que hay una democracia. Y no hay ninguna democracia. La democracia requiere una serie de precondiciones que no existen en Nicaragua, en Venezuela, mucho menos en Cuba. Pero el régimen está apuntando hacia eso. Están utilizando diferentes avenidas, están utilizando la descarga de que hay un sector privado, que no es privado para nada, no estatal, que más bien todas estas empresas que ellos llaman con estos acrónimos MIPIs y todos estos inventos que hacen, en efecto son empresas, es un paso a el modelo postsoviético de Rusia con personas allegadas al régimen que gozan de privilegios, acceso al mercado y que por supuesto que nunca van a cruzar el parámetro civil o político porque ellos están beneficiando del sistema dictatorial. El sistema dictatorial los protege. Entonces hay que estar claro que esto es una mera extensión del poder político, que por eso es que Cuba y China siguen siendo regímenes totalitarios porque la economía sigue estando subeditada a el poder político. Y lo del 11 de julio pudimos ver claro cuál es la estrategia del castrismo, porque su reacción fue, por un lado, elevar una figura, un movimiento que estaba tramando la seguridad del Estado para en la víspera del evento, la persona desaparece y aparece en España. Entonces, todo esto era para desinflar esa corriente. Por otro lado, fueron eliminando a personas llegadas al poder para evitar una revolución de palacio. Después abren la frontera, negocian con la colonia en Nicaragua y el gran aliado en México de López Obrador para que los cubanos puedan salir para utilizar el arma que han utilizado siempre de la inmigración para crear presión en la frontera sur de los Estados Unidos y lograr, presionar a los Estados Unidos para que, y vimos que tuvo resultado, le dieran las concesiones como dar licencia para que inversionistas norteamericanos, por medio de fondos de inversión, primera vez que se hace desde 1960, puedan invertir en empresas cubanas. O sea, empresas cubanas quiere decir empresas castristas, porque no hay empresa en Cuba que no esté ligada al poder político. Y si alguien me quiere desmentir, que salga y que ponga un letrero abajo el comunismo, a ver cuánto le dura ese negocio.
Entonces, no se pueden dejar engatusar, ¿no?, de las tácticas que está utilizando el régimen. Están enviando personas de afuera para ofrecer asesoramientos y hablar a favor de un acercamiento, como si en Cuba las condiciones existen para poder ser tratado el gobierno castrista de manera civil, para que no estén exigiendo su derrocamiento, ¿no es verdad? Que es lo único que va a cambiar las cosas en Cuba. El problema de Cuba, Camila, es sistémico. No es un problema ni siquiera de un grupo de personas solo, es un sistema. Y por eso un proceso de justicia transicional, y yo sé que el tiempo es corto, pero es fundamental, porque si no se establece un proceso que va a esclarecer los crímenes del pasado, que va a responsabilizar a esos que cometieron los crímenes y que se va a indemnizar a las víctimas, y los detalles de cómo esto se hace. Hay personas que dicen, bueno, pero imagínate, eso va a ser una imposibilidad. Alemania, cuando cae el régimen nazi en Alemania, a través de los juicios de Nuremberg, una cuarta parte de la población, de una u otra forma, tuvo que comparecer ante los tribunales. Sin embargo, menos del 0.003% de la población pues tuvo que ir a la cárcel, pero hubo un proceso, primero, que fue un juicio moral contra la barbarie que se cometió. Segundo, se establecieron leyes para evitar que movimientos y partidos antisistema volvieran al poder. En otras palabras, tomaron medidas para que no volvieran a llegar al poder. Y esto es importante porque tenemos el ejemplo de Rusia, tenemos el ejemplo de Nicaragua. O sea, el hecho de que la dictadura castrista va a caer, sin duda, pero es importante que en el momento de liberación no pensemos que ya hemos llegado a la nirvana y hemos resuelto el problema. No, ahí comienza el camino de la democratización, y para lograr eso, para profundizar las instituciones de una democracia verdadera, no, como tú bien mencionas, un cambio fraude, hay que atravesar ciertos procesos que profundizan esa democratización. De lo contrario, vuelven, como en el caso de Rusia, en menos de 9 años ya están en el poder otra vez, con otro nombre, con otra metodología, menos ideologizado, pero, y podemos hasta argumentar que el país económicamente está más próspero, pero una ausencia absoluta de libertades fundamentales, porque libertad quiere decir que tú puedes decir lo que tú quieras contra cualquier gobierno. No es que, bueno, puedes criticar a todos los otros partidos menos el gobierno que está en el poder. Entonces, no, eso no es libertad. Julio, muchísimas gracias por este análisis, por compartir acá con nosotros, con Cubanet. Esperamos que se repita. Definitivamente hay muchísimos temas. Es muy complejo también entender, analizar la tradición, lo que ha ocurrido, cómo se puede poner en práctica en Cuba, cuáles son los papeles que pudieran jugar otros gobiernos, incluso lo que está ocurriendo internamente, lo que llamamos oposición leal, algunos incluso que yo creo que podemos hablar de esto un poco en otra ocasión, ¿no? Dentro de esa oposición leal hay quienes están tratando de desligarse. Usted mencionaba mucho Cuba comunista. Están tratando de decir que no, que Cuba no es comunista ni es socialista, que ese no es el verdadero comunismo, que en Cuba hay un capitalismo de Estado. Y es complejo a estas alturas tener que decir, claro, no. Mira, tienes toda la razón. Y mira, la importancia de estas cosas es para no caer, Camila, en la trampa que cayó Rusia, que cayó Nicaragua, porque los argumentos de no llevar a cabo un proceso transicional, porque si eso no, ¿para qué vamos a hablar de eso? La razón por la cual no querer llamar las cosas por sus nombres, no querer enjuiciar un sistema en Cuba, no es, o sea, aquí no estamos hablando de una dictadura de una familia y que en sí solo ellos son los que han tenido eso.
aunque pareciera que fuera así para algunos. Y el hecho de que estén ejerciendo el capitalismo de Estado no quiere decir que no son comunistas. Lenin ejerció el capitalismo de Estado. Pero es importante condenar al sistema porque hay que llevar a cabo, si pretendemos que Cuba sea libre, todo un proceso de descomunización. O sea, todas esas plazas que tienen nombres de asesinos, de personas de cómplices de la barbarie en Cuba, tiene que haber, o sea, una gran desprogramación, descomunización, como se hizo en Alemania nazi. Es el modelo de seguir. Fíjate que los países más exitosos de los satélites soviéticos, postsoviéticos, han sido países como Polonia, como la República Checa, que todos se encaminaron, Hungría, a descomunizarse, a ilegalizar partidos radicales y antisistema. Todo esto, nada más que hay que ver, bueno, dónde ha funcionado las transiciones. Y nos damos cuenta que llevaron caminos muy rectos para precisamente evitar que retorne un pasado tenebroso. Y lamentablemente el régimen está pues enviando y poniendo en juego diferentes cursos, pero no quiero, mira, antes de cerrar, de que todo está perdido. El hecho de que en este momento el mundo libre, los Estados Unidos, tristemente, lo estén encabezando personas que no tienen mucho, quitando a Ucrania, no abrazan la noción de promover regímenes de libertad. No quiere decir que eso no va a ocurrir. Lo importante es que los cubanos siguen reclamando por la libertad, que eso sigue siendo un presente. No el hombre nuevo se quiere ir de Cuba si vive en Cuba, y los que viven fuera pues siguen exigiendo libertad y democracia para Cuba. Eso, a pesar de 64 años de dictadura comunista, es fundamental. Y repito, China es una dictadura comunista que ejerce capitalismo de Estado, que tiene un modelo híbrido. Eso es secundario. Eso no viene para nada al caso. Sigue siendo una dictadura comunista y tiene que ser condenado como tal para no repetir esos errores. Son movimientos antisistema que conspiran contra la democracia y no deben ser permitidos participar en ese hermoso y rico juego que es la democracia. Muchísimas gracias, Julio, por esta aclaración y bueno, esperemos poder contar con usted en próximos espacios acá en Cubanet. Definitivamente son muchos los análisis que pudiéramos hacer de estos temas que hemos tratado acá y de otros que pudieran aparecer en los próximos meses, porque definitivamente, como usted dice, los procesos en las dictaduras y las transiciones son dinámicos y bueno, gracias a usted por placer. Un placer. Igual, y quedo a tu disposición siempre. Gracias. Y bueno, a ustedes que nos han estado también siguiendo en esta transmisión, compartiendo estos contenidos, estuvimos también poniendo acá donde pueden encontrar los libros de Julio. Pueden entrar a la página de Patria de Martí, donde también están todos los artículos y bueno, otras informaciones que pudieran ser de su interés. Gracias por seguir esta transmisión y por seguir a Cubanet Noticias y nos vemos en un próximo encuentro.